Amén. Aquellos que ya hemos dado la ofrenda, vamos a orar. Amén, por la palabra. Padre Santo, te doy gracias en esta oportunidad por estar aquí junto con los jóvenes, bendito Cristo. Y gracias por tu palabra, Señor amado, que va a ser expuesta, Señor, a todos, bendito Cristo, a todos. Agudiza nuestros oídos, bendito Señor, para poder atender a tu palabra, para poder comprender tu palabra. Y danos de esa sabiduría a través de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, para comprender, Jesús, para comprender. Revélate tú, Señor, a través del Espíritu Santo, a nuestra mente y a nuestro corazón, Jesús. En tu nombre, amén y amén. Bien, desde el principio del año hemos estado hablando respecto de la mente, amén, respecto de la mente. Cómo la mente es influenciada y cómo la mente en los cristianos tiene que ser una mente bíblica, ¿sí? Dice la palabra de Dios, la palabra que nosotros tenemos la mente de Dios, amén. En el último taller estuvieron viendo respecto de los ídolos, amén, respecto de los ídolos. Y hoy vamos a ir al libro de Juan, al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito ¿por quién? Por Juan, uno de los discípulos de Jesús, del grupo íntimo de Jesús. A él se lo conocía como el discípulo a quien Jesús amaba. Amén. Ahora, este libro, antes de llegar al capítulo 15, les voy a dar una reseña. Este libro tiene pruebas seleccionadas de que Jesús es el Mesías de Israel, pero también que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Y eso es lo que Juan quiere enseñar a la gente, que no solamente Jesús vino, ¿sí?, para salvarnos, sino también que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo a lo largo de todo su libro? Juan habló respecto de Jesús y cómo Jesús se identificaba. Entonces vemos en Juan 6:35, no lo busques, ¿sí? Porque vamos a ver las declaraciones que Jesús dio respecto de Él mismo. Y dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Seguramente ustedes ya lo han leído. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La otra afirmación o declaración es, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 10:7. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Y ahí vamos a saltearnos a Juan 10:9, que dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Vamos con la otra declaración. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11. El buen pastor su vida da por las ovejas. La 5. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6. Y este lo sabemos todos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan 15:1, yo soy la vid verdadera
y mi Padre es el labrador. Amén. Entonces, a través de estas declaraciones, Jesús, ¿sí?, se identifica. ¿Quién se identificó en el Antiguo Testamento con la palabra yo soy? Fue el Padre, ¿sí? ¿Se acuerdan frente a Moisés? Fue el Padre. Hoy por hoy, en el Nuevo Testamento, ¿quién se identifica con la palabra yo soy? Es Jesucristo. Y nos vamos a detener en el capítulo 5. Ahora, si trajeron sus hojas, trajeron virome, en el mismo celular vamos a comenzar a tomar nuestros apuntes. Amén. Y nos vamos al capítulo 15. Ahí nos vamos a detener. Y vamos a leer del 1 al 8. Y dice así la palabra de Dios. ¿Cuál es el título? Jesús y la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Vamos reteniendo, vamos prestando atención. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Todo esto Jesús lo dice previo al arresto y crucifixión, ¿sí? Fue la última cena. En la última cena Él compartió con sus discípulos y les habló de muchas cosas, ¿sí? Les habló de muchas cosas. Entre ellas también le habló sobre la traición de Judas, también le habló sobre la negación de Pedro, también le habló sobre el nuevo mandamiento. Le habló de que Él se tenía que ir, pero que Él iba a volver, y después le habló sobre el Espíritu Santo. Cuando termina de hablar con el Espíritu Santo, vemos en el último versículo del capítulo 14, dice, levantaos, vamos de aquí. Entonces yo creo que en ese contexto, cuando ellos iban caminando, Jesús le habló sobre la vid verdadera, porque hacia dónde Él se dirigía en ese momento, hacia el huerto, hacia Getsemaní. Entonces yo creo que en el camino quizás Él le comienza a conversar sobre que Él era la vid verdadera. Ahora, ¿por qué Jesús se identifica con la vid verdadera? Y atención con la palabra verdadera. ¿Por qué? Porque habían muchas otras vides. Sí, habían otras vides, pero las otras vides eran falsas. Acuérdense que quien se identificaba con la vid era el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel era una mera sombra de lo que iba a venir, porque apuntaba hacia ¿quién? A Jesucristo. Amén. Apuntaba a Jesucristo. Ahora, no todos hemos tenido la posibilidad de conocer una vid, un viñedo, una parra, ¿no? No estamos muy familiarizados con eso. Así que yo traje una imagen, no sé si la podemos ver, una imagen de una vid.
¿Vieron? Ahí tenemos el tronco, tenemos los racimos, que no se pueden observar mucho los racimos, que son pequeños, que no es el racimo de la uva, son unos racimos más pequeños. Tenemos los pámpanos, las hojas y tenemos el fruto, el racimo de fruto que es la uva. Amén. Bien, seguimos a la otra imagen. No, esa no es. Comenzaron al revés. La otra imagen es de viñedos, ¿sí? Ahí tenemos 2 viñedos, como para que ustedes puedan observar que el conjunto de vides, ¿sí? es un viñedo. ¿Se pudo? No. Sí traje después otra imagen donde tenemos un pámpano para que podamos ver cada una de las partes. Tenemos un pámpano y en la punta, ahí está. Esa es una parte de la vid, ¿sí? Y la parte rosadita, que se desprende de la vid, se le denomina yema, ¿sí? Ahora, ese pámpano viene, esa es la etapa de brotación que se le dice, es la etapa de brotación. ¿Por qué? Porque previo a que comiencen los brotes, la viña está en un estado de adormecimiento, es decir, que durante el periodo de invierno descansa, reposa. Y cuando comienza la etapa de brotación, por el clima elevado, la vid comienza a activarse. Cuando la vid comienza a activarse, ¿qué es lo que pasa? La savia comienza a recorrer la vid a través de los vasos conductores a sus células y comienza ahí la vida. ¿Vieron? La vida de esa yema, que en realidad ¿qué es? Es un brote de la vid. Si seguimos a la otra imagen, aquí la yema está cubierta, para decirlo, de algodón. Se le dice que es borra. Seguimos con la otra imagen. Aquí comienza a hincharse. ¿Y qué pasa? Dentro de esa yema, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que va a crecer? Va a crecer el pámpano, va a crecer las hojas, ¿sí? Va a crecer el racimo, que el racimo no es todavía el fruto. Toda esa estructura está en forma diminuta dentro de ese brote. Ahora, para poder entender la idea, ¿sí?, de unión y permanencia, ¿qué es lo que quiero marcar bien acá? Seguimos con la otra imagen. Ahí comienzan las hojas, ¿vieron? Lo que yo quiero remarcar acá es la unión de la vid con el brote. Ese brote va a ser un pámpano. Y ese brote se da por la savia que tiene la vid. Ahora, cuando Jesús dice, yo soy la vid, ¿quiénes somos los pámpanos? ¿Quién es ese brote, esa yema? Somos nosotros. ¿Vieron? Esa unión únicamente se puede dar por la savia. La savia le está dando vida a ese brote, que el día de mañana lo vamos a ver, cuando crezca se transforma en un pámpano grande y posterior en un sarmiento. Ahora, retenemos esa imagen y vamos a volver a leer el versículo 4 y 5. Jesús nos dice,
permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de él nada podemos hacer. Entonces acá está hablando de nosotros como pámpanos, de nosotros como cristianos. Y el cristiano está unido ¿a quién? Unido a Cristo. Ahora, ¿cómo unidos a Cristo? Él nos da esta ilustración. Como el pámpano está unido a la vid, nosotros los cristianos estamos unidos a Cristo. ¿Cuándo se produce esa unión? Esa unión se produce, jóvenes, cuando nacemos, cuando le creemos, amén, cuando le recibimos, cuando Jesús viene a morar a nuestro corazón. ¿Qué pasa? El Cristo, el Dios, ¿sí? El Dios viviente a través de su Espíritu Santo ingresa a nuestro interior, ¿sí? Entonces es Cristo en mí y yo en Cristo. Y ese Cristo, ¿sí? A quien creemos, a quien hemos recibido, es el Cristo que a mí, que a usted le da vida. Amén. Le da vida. ¿Por qué crecemos espiritualmente? ¿Por qué llevamos frutos? Porque es Cristo en mí. Es Cristo en ustedes. Y ese Cristo es el que les da vida. Y vida en abundancia. Además de la vida eterna. Amén. Además de la vida eterna. Ese Cristo vive y es real. Y está en nuestro corazón. Eso hace que nosotros estemos unidos a Cristo, como la vid y el pámpano. Amén. Porque no vemos un pámpano separado y dando fruto. No, el pámpano tiene que estar unido a la vid para llevar fruto. Amén. Y todo esto se da ¿por qué? Por el amor del Padre, por la misericordia del Padre, que dio a su Hijo unigénito, que dio a su Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados. ¿Y ahora qué? Estamos unidos a Él por medio de la fe. Amén. Vamos a Gálatas 2:20. Si tienen sus celulares, dice así su palabra, para poder entender el concepto de unión. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, en un sentido posicional, permanecemos en Cristo. Por esa unión, amén, por esa unión, permanecemos en Cristo. Y esa es la naturaleza de ser salvo. Yo tengo la naturaleza de Dios en el momento que me convertí, en el momento que creí en el Evangelio. Entonces, me permite, amén, por posición, por ser hijos de Dios, permanecer. Ahora, en eso no hay duda. Pero en un sentido práctico, no permanecemos de manera plena como debiéramos. Amén. Ahora, en esa unión con el Hijo, tenemos como cristianos la responsabilidad de procurar en la práctica que esa unión se fortalezca
permaneciendo en Él, ¿sí? Ahora, ese permanecer, yo tengo una responsabilidad en ese permanecer. Amén. Y Jesús dice, permaneced en mí. Me está pidiendo que permanezcamos en Él. Pero no solamente me dice eso, sino me da las herramientas para que yo pueda permanecer en Él, ¿sí? Y dentro del pasaje podemos ver que hay dos elementos indispensables para que el cristiano pueda permanecer. ¿Y cuál es el primero? Si ustedes la leyeran. ¿Cuál es el primero? Es la palabra. Es la palabra. Amén. Es la palabra de Dios. Y dice Jesús, ya vosotros, lo hemos leído, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿qué quiere decir? Su palabra me limpia. Su palabra nos limpia. Otra parte de la Biblia nos dice, santifícanos en tu palabra. Amén. Límpianos con tu palabra. Entonces, la palabra debe habitar en nuestro corazón. La palabra debe habitar en nuestro corazón para que podamos permanecer. Amén. Aparte, cuando la palabra habita en nuestro corazón, joven, vamos conociendo más y más a Jesús. ¿Sí? Vamos entendiendo la voluntad de Dios y el propósito de Dios, el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Cuando tengo la palabra en mi corazón, yo voy a saber agradar a ese Dios. Cuando tengo la palabra en mi corazón, cada situación que se nos presenta en la vida, voy a saber cómo conducirme. Voy a saber qué decir. Voy a saber hacia dónde voy. Voy a tener la guía. Amén. La guía. Y también el Espíritu Santo nos ayuda. Nos ayuda porque Él es nuestro maestro. Dice que Él nos guía a toda verdad, dice el Espíritu Santo. Y en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Vieron? Otro elemento es la oración. Tenemos dos elementos. El otro elemento es la oración. ¿Y quién fue nuestro ejemplo de oración? ¿Quién fue nuestro ejemplo de oración? Jesús. Jesús. Es a través de la oración, ¿sí? La dependencia que Él tenía con el Padre a través de la oración. Dicen que Él se levantaba muy de mañana para ir a orar. Amén. Inclusive Él oraba en todo tiempo. Entonces, nuestro ejemplo de oración, si Él era el Hijo de Dios y Él necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Amén. ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar para permanecer en Jesús y sus palabras permanezcan en nosotros? Amén. Ahora, vamos a seguir con las imágenes. Quedamos con el brote y las hojitas. Ahí ese brote comienza a crecer. Y cuando el brote comienza a crecer, lo primero que va a salir son las hojas. ¿Vieron? Qué hermosas hojas, ¿no? Son las hojas. ¿Seguimos? Son los racimos. Amén. Ahora, esos racimos, vamos a la siguiente, son los que van a producir la flor. ¿Seguimos?
Ahí vemos más racimos. Seguimos. Y vamos a llegar ahí. Seguimos. Ahí vamos viendo. Entonces, esos racimos producen la flor. Y en la flor, bueno, ustedes conocen la polinización y la fecundación, ¿no? Eso lo han visto, lo he visto en el secundario. Viene a través de los insectos, ¿sí? Con el polen para fecundar la flor. Y ahí, cuando fecundan la flor, aparece el fruto. ¿Vieron? Ahí recién de la flor nace el fruto. Y acá tenemos el fruto, que es la uva. Amén. ¿Seguimos? En esta etapa, la uva tiene diferentes colores. Esta es la etapa donde la uva ya comienza a tener su color natural. Algunas son amarillas, otras son medias azuladas. ¿Seguimos? Y acá ya la uva está lista para ser cosechada, ¿sí? Que se le dice la época de la vendimia. Seguimos. Y ahí ya comienza la cosecha, ¿sí? Ahí tenemos a los hombres cosechando. Me parece que tenemos una más con la cosecha. Ya está lista, ¿sí? Está lista ya. Bueno, en esta, antes de cosecharla, algo pasa en los pámpanos, ¿sí? Hasta ese momento los pámpanos que sostenían el fruto eran de color verde y se comienzan a transformar, ¿sí? Comienzan a adoptar otro color, inclusive su estructura se hace más leñosa, ¿sí? Se convierte en madera, igual que la vid. ¿Vieron? Eso lo aprendí. Y eso a mí me impactó. Y ahí se le denomina sarmiento. Primero es pámpano, va creciendo y al final del ciclo es un sarmiento. Y pasa por una transformación. Entonces yo decía, Señor, nosotros somos los pámpanos. Vamos en crecimiento. ¿Hasta qué punto vamos en crecimiento? Hasta parecernos a Jesucristo. ¿Vieron? Qué interesante. Qué interesante. Bien, seguimos con la otra imagen. Después de la cosecha, ¿qué pasa? Que ya estamos finalizando, según la época, noviembre. Comienza la caída de las hojas. Las hojas comienzan a tener otro color, ¿sí? Y dice que los sarmientos comienzan a tener reservas, sustancias de reservas como azúcares que se transforman en almidón, que yo decía son los carbohidratos, ¿sí? Uno para subsistir necesita de carbohidratos, proteínas. Bueno, ellos almacenan carbohidratos, ¿vieron? Y ahora, ¿por qué los almacenan? Porque se están preparando para el invierno. Por eso, se están preparando para el invierno. Y durante el invierno, la planta que hace, duerme. Queda en un estado de reposo. Es por eso que al principio yo le dije que la planta en marzo se activa, porque viene de dormir. Se activa y su savia comienza a moverse. Ahora, con la caída de las hojas, sabemos que viene el invierno y así quedan los árboles, las plantas de vid, totalmente maderas. ¿Vieron? Seguimos y con esas reservas, fíjense en el color que tienen, y con esas reservas ellas
pueden sobrevivir el invierno. Seguimos. Acá es pleno invierno. ¿Vieron? Quedaron cubiertas las del invierno. Seguimos con la otra imagen. Este es un pámpano podado al ras, ¿sí? ¿Quién es el que cuida la vid, el viñedo? Es el labrador. ¿Quién hace el trabajo de podar? Es el labrador. Amén. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué podan? Para mayor productividad, ¿sí? Para mayor productividad, mayor calidad en el fruto, reduce el envejecimiento de la vid y que hace la planta se renueva. Amén. La planta se renueva. Ahora, cuando el labrador comienza a podar, ¿qué es lo que va a podar de esa planta? Y mientras leía, también me maravillaba. Saca aquellas hojas que no pudieron, ¿sí?, crecer y estar al nivel de las demás hojas. Todas aquellas hojas las saca, que son hojas pequeñitas, las saca del pámpano. ¿Qué más saca? Saca todos aquellos brotes innecesarios o brotes que han nacido en otra ubicación, porque dicen que cuando se poda, casi siempre salen tres pámpanos, y el que queda es el que queda alineado al tronco, ¿vieron? Y los otros se sacan. Entonces ese es el que va creciendo, y si van podando los demás, le dan mucho más energía a los que van quedando. ¿Vieron? ¿Qué más se poda? Inclusive se puede podar, dice, las hojas grandes, que son las que cubren el fruto de la uva. Esas hojas grandes pueden ser sacadas, ¿para qué? Para que le llegue la luz solar y se airee el fruto, se airee la planta. ¿Qué más? Ahora, y sí o sí también se poda, se sacan los pámpanos. Ahora, como el labrador, así como el labrador, el Padre es quien los limpia. En el versículo 2 dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, el Padre hace el trabajo, hace la labor de limpiar. Amén. Es por eso que al principio les dije que el Padre es el que cuida de la viña y Él es el que hace el trabajo de podar. Acá la Biblia utiliza la palabra limpiar, ¿sí? Pero en otras versiones se utiliza podar. Entonces, Él limpia a sus hijos. Amén. Él los limpia. Poda el pámpano para que lleve más fruto. Limpia el pámpano fructífero y quita al que no produce fruto. Ahora, todo cristiano lleva fruto. Me van a decir, no, Mariela, no. Todo cristiano lleva fruto. Amén. Mucho o poco, pero lleva fruto. Y el Padre es el que va a limpiar ese pámpano. Amén. Ahora, qué hermoso, ¿no? El Padre involucrado en la limpieza. El Padre involucrado en nuestras vidas.
Si ustedes tenían un padre distante o creyeron que cuando oran Él está allá y ustedes están acá, no. Es un padre cercano. Fíjense que la palabra de Dios dice limpia, ¿sí? Es un padre que está involucrado con nuestras vidas. Amén. Ahora, como el labrador que utiliza el cuchillo, ahí no lo pudimos ver, ¿sí? El labrador utiliza un cuchillo, puede utilizar una tenaza. Nuestro Padre Celestial, para podernos podar, ¿qué va a utilizar? ¿Qué va a utilizar para podernos podar? Amén. La palabra de Dios, ¿sí? Que es más cortante que espada de dos filos. Amén. Y penetra. Entonces, la limpieza la realiza por medio de la palabra. Sigo insistiendo, la palabra de Dios dice, santifícame en tu verdad, límpiame con tu palabra. Amén. Ahora, ¿de qué fruto se está hablando? Acá tenemos el fruto de la vid, ¿sí? Que es la uva. Ahora, acá dice, los podo, los limpio para que lleven más fruto. ¿De qué fruto se está hablando? Del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Del fruto del Espíritu Santo, que es la vida de Jesús en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí. Ahora, si Cristo vive en mí, ¿qué es lo que voy a reproducir? La vida de Jesús. Amén. Si Cristo vive en mí, ¿qué es lo que voy a reproducir? La vida de Jesús, la vida de Cristo en mí, el carácter de Cristo. Dice su palabra, el árbol se conoce por su fruto. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. La vida cristiana práctica no consiste en un esfuerzo para que nuestras vidas sean transformadas. Ningún cristiano puede transformarse por sí mismo. Amén. ¿Sí? Ningún cristiano puede transformar a otra persona. ¿Sí? Yo he escuchado, no, yo voy a cambiar a mi esposo. No lo vas a poder cambiar. Nadie puede cambiarse a uno mismo, sino que es la vida de Jesús en nosotros. Él es quien transforma y produce el cambio. Amén. Y ese cambio lo hace desde adentro hacia afuera. ¿Para qué? Para que seamos más parecidos a Jesús. ¿Vieron? Para que seamos más parecidos a Jesús. En este pasaje que hemos leído, en ningún momento a nosotros se nos ordena producir frutos. No sé si se dieron cuenta. En ningún momento, sino utiliza la palabra llevar fruto. No nos dice un mandamiento, deben producir. No, ¿cuál es el mandamiento dentro de este pasaje? Es permaneced. Ahí está el mandato. Si yo permanezco, Cristo permanece en mí y voy a llevar fruto. Amén. Amén. ¿Se entiende? Entonces, yo no debo preocuparme de producir fruto porque no los voy a producir. Yo debo preocuparme de permanecer en Cristo, de relacionarme con Cristo, de estar en conexión con Cristo, de estar unida a Cristo. Yo tengo que fomentar esa comunión íntima con el Señor. Es la única
única manera a través de su palabra y la oración de permanecer. Si yo quiero cumplir el mandato del Señor, yo debo permanecer, chicos. Yo debo permanecer, estar unido a Jesús. Y así vamos a llevar fruto. Ahora, 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, amén, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados por medio del Espíritu Santo a la imagen del Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito del cristiano? Es parecerse cada vez más a Jesús. ¿Vieron? Yo quiero que se vayan a sus casas con esta palabra nomás, que resuene en sus mentes. Permaneced. Amén. Permaneced. Ahora, cada uno es responsable, amén, de responder a esa palabra. Vamos a ponernos de pie. Si yo pregunto, ¿quién quiere parecerse a Jesús? Yo creo que todos vamos a levantar la mano, amén. Y vamos a orar al Señor Jesús. Debemos permitir que el Señor nos pode, ¿sí? Que el Señor nos limpie. Amén. Y muchas veces las situaciones que pasamos a lo largo de nuestra vida, de enfermedades, de problemas, de sufrimientos, ¿sí? De pruebas, chicos, de pruebas, esas situaciones nos ayudan a mostrar el carácter de Jesús, ¿sí? La prueba nos acerca al Señor Jesús, le conocemos un poquito más. Nuestra mente es limitada, ¿sí? Para poder llegar a entender lo que Él es. Amén. Pero es el Espíritu Santo que se revela a través nuestro para conocerle más y más. ¿Quieren conocerle más y más? Amén. Vamos a orar a Jesús. Padre Santo, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es de bendición a nuestras vidas. Cuando estamos en situaciones difíciles, cuando no sabemos qué hacer en esa situación, es tu palabra que viene y se revela a través de tu Espíritu Santo y nos guía. Nos dice qué hacer en esa situación. Y aún pone la paz en nuestro corazón, el descanso para observar, Señor Jesús, lo que el Padre está haciendo. Lo que el Padre está haciendo, Señor. Y te doy gracias porque, Padre Santo, tú eres un Dios soberano. En tu providencia, tú conoces nuestra historia, tú conoces nuestro pasado, tú conoces nuestro presente y tú conoces nuestro futuro. Y en esa providencia tú te mueves, bendito Dios, a favor de nosotros, a favor de nosotros. Y muchas veces nosotros no entendemos. Pero en ese proceso de prueba, tú vas mostrando cómo eres. Te vamos conociendo y vamos depositando nuestra fe en ti, Señor.
a medida que vamos transitando la prueba, nuestro conocimiento se va profundizando. Te vamos conociendo y nuestras reacciones, nuestras conductas, nuestras actitudes se van modificando. Y vamos siendo más parecidos a Jesús, más parecidos a Jesús. Así que en esta noche te doy gracias por las pruebas, te doy gracias por los sufrimientos, te doy gracias por lo que hoy estoy viviendo, porque sé que tú, Padre, te involucras en nuestras vidas para limpiarnos. No eres un Dios distante, no eres un Dios que está lejos. Eres un Dios, Jesús amado, que estás con nosotros a través del Espíritu Santo. No estamos solos, no estamos solos para transitar el camino de la verdad, Señor Jesús. Estás tú a través de tu Espíritu Santo, Señor. Ministra, Señor, en esta noche. Ministra. Convence con tu Espíritu Santo que tu presencia es real, que tú vives, Señor, que tú vives, que tú moras en nuestro corazón. Oh, bendito Cristo, bendito Cristo, bendito Cristo. Oh, te alabamos, Jesús. Y te damos gracias. Gracias porque tu palabra refresca, Señor Jesús. Refresca nuestras vidas. Trae reposo, trae descanso, Señor. Sabiendo que tú eres el Dios grande, el Dios poderoso. Oh, en tu nombre, Jesús. Amén y amén.